Lo decíamos, estaba en el piso Jorge Gen, gracias por acompañarnos esta noche. Jorge, ha sido un año difícil para la fuerza política en la que has estado, ¿no? Unas primarias muy reñidas, una general en la provincia ganándose por poco, algunos alineamientos que por allí no fueron todo lo satisfactorio, el triunfo de Macri cuando vos te parabas en la otra vereda. ¿Qué conclusión sacás de este año? Yo, primero, de la primera consideración que hago es que yo vine a militar a la política, como muchos, para ser feliz. Porque creo que lo más importante es trabajar para mejorar la condición humana de la gente. Y eso hace que me pare claramente al lado de la política, claramente al lado de las convicciones, y que me genere un profundo respeto cualquiera que habla desde el lugar de la política. Por eso mi abrazo y saludo y respeto a todas las personas que hoy están tristes por una decisión del pueblo, por determinadas condiciones que se dan hoy en el país para que haya un cambio. Pero creo en la centralidad del Estado y abogo para que de una vez por todas en la Argentina se termine el péndulo que ha habido en los últimos años con respecto justamente a la centralidad del Estado. Creo que esto tendría que estar fuera de discusión. Entonces, bueno, a la espera de cuáles van a ser las primeras definiciones políticas del gobierno nacional. Hubo una definición, a ver si coincidís conmigo, de Gabriela Michetti tratando de llevar tranquilidad a esa gente que vos decías, ¿no? La que eventualmente podría llegar a estar preocupada, triste, a la que eventualmente le llegó el mensaje del miedo, cuando dijo: quédense tranquilos aquellos que no nos votaron y están preocupados por lo que puedan perder. Vamos a trabajar exclusivamente y especialmente para ellos. Está bueno que esto ha ocurrido, porque la verdad que la Argentina, si uno toma las decisiones que tienen que ver con lo previsional, las decisiones que tienen que ver con las empresas del Estado, si uno toma en cuenta decisiones que tienen que ver con el desarrollo energético, la Argentina ha pendulado en los últimos tiempos. Y la verdad que, si bien yo quería otra cosa para mi país, nunca quise y no quiero otra cosa para el país. Bueno, ahora se inicia un nuevo proceso, ojalá haya diálogo. Nosotros desde el gobierno provincial vamos a trabajar para construir relaciones fuertes con el gobierno nacional, porque entendemos que la mayoría de la gente no cree que está todo ni tan bien ni tan mal a nivel nacional, ni todo tan bien ni todo tan mal a nivel provincial, y que quiere vernos trabajar juntos. Pero bueno, la política tiene que ver con definiciones concretas de lo que uno quiere para los próximos años. Yo hasta ahora, y lo digo con mucho respeto, no he visto definiciones políticas concretas de lo que va a pasar en el país. No se puede gobernar como si uno fuera un pastor de la Iglesia Universal. Uno tiene que dar definiciones de lo que quiere para la Argentina. Y te decía esto de que en realidad estamos donde queremos estar, queremos sentirnos cómodos, porque no depende de un resultado del diario lunes para decir: si hubiéramos sabido que ganaba tal o cual candidato. Me iba a llegar, ¿no? Esto de sentirte feliz haciendo política y estar en el lugar donde uno quiere estar, ¿te sentís más cómodo cerca del socialismo que del radicalismo que acordó con Macri? Absolutamente. Primero, que creo que es incompatible una alianza progresista de calidad institucional, que cree que el progresismo no es inmediatez, no es populismo, es pensar en garantizar derechos, y esto se hace con procesos en el mediano y largo plazo. Entonces, y sí, si uno ve que nosotros tenemos una agenda a nivel provincial que defiende cuestiones que tienen que ver con el rol de la educación como un instrumento para igualar las oportunidades, que uno cree en un sistema de salud preventivo. Si nosotros decimos hoy que estamos contentos de un gobierno que ha garantizado el 82% móvil, que tiene una buena calidad educativa, bueno, estas son las cosas que a mí me han animado a hacer política hace un tiempo. Una alianza progresista, y sí, es incompatible con una alianza de centro-derecha a nivel nacional. Pero además, si esto ocurre en el corto tiempo, porque así como hubo justicialistas
que han estado con Torres del Cel, y después, en la otra campaña, han estado con Scioli. Algunos han estado enfrentados con Torres del Cel y después han terminado con Macri. Y esto creo que se percibe. La coherencia no se debe medir como una foto, sino como una película donde uno tiene que apuntalar fundamentalmente una visión que en el mediano y largo plazo. Fue Alfonsín el que alguna vez en un programa de televisión le preguntaron si la sociedad se había derechizado, porque siempre está esta cuestión de esta percepción de ciertos sectores de la clase media que pueden tener miedo a la pérdida de algunos derechos, algunas cuestiones que tienen que ver con la inseguridad o con el miedo patrimonial, y se inclinan para posiciones más conservadoras. Y Alfonsín fue muy claro, y creo que dijo: yo no creo que la sociedad se haya derechizado. Era un contexto de una sociedad, hasta diría, parecida a la que tenemos ahora. Pero dijo una cosa, dijo: si así fuera, el radicalismo se tiene que preparar a perder elecciones antes que volverse conservador. Es muy fuerte, y yo no quiero hablar de nostalgia, Osvaldo. No quiero hablar de un... No, pero habla de la vigencia de un pensamiento. De un pensamiento que hay que traerlo al presente, con un partido que tiene que tener una agenda progresista. Yo escuchaba recién algunas de las personas que te acompañaban diciendo que es cierto, con Alfonsín el radicalismo como nunca adquirió una identidad socialdemócrata. Me siento más cerca del radicalismo de Alem, de Irigoyen, de Ilia y de Alfonsín que quizás el de Alvear o el de Balbino o el de la Rúa. Pero bueno, digo, el radicalismo no puede ser un partido, un cascajo, y tiene que hablarle a la gente, tiene que tener una idea, tiene que ser un partido moderno. Cuando vos hablas de la centralidad del Estado, bueno, me parece que allí están los posicionamientos a esto que decía Mario Galopo, ¿no? Que Macri hace política pragmatista, pero en algún momento hay que tomar decisiones para si se adelgaza o se agranda el Estado, ¿no? Que es el eje que divide generalmente. En algunos casos, afortunadamente no en la Argentina, lo marcan los conflictos bélicos. Si uno es más armamentista, es más halcón o paloma ante los conflictos exteriores que demandan armamentismo. Pero aquí estamos discutiendo del Estado si es más flaco o es un poquito más. Y no se puede estar con todos los sectores. Y a veces en los mismos gabinetes empieza a ver la visibilidad de lo que uno quiere o no quiere. Fíjate que durante el gobierno de Alfonsín hubo un momento bisagra donde ciertos sectores corporativos, a los cuales el gobierno y la gestión de Raúl Alfonsín habían intentado disciplinar, que empiezan como a doblar el brazo. Esto es así. Yo digo, la corporación militar, a la cual Alfonsín les contestó con un juicio de las juntas, a los sectores corporativos de sindicales, a los cuales Alfonsín le contestó con el pacto sindical, denunciando el pacto sindical militar y proponiendo una reforma que era la ley Mucci. También a los sectores de la Iglesia, planteó reformas progresistas, la patria potestad compartida. Antes se clasificaba el divorcio, antes se clasificaba a los hijos, tenían derechos si eran uterinos, adulterinos, digo, o si eran ilegales o no ilegales, una cosa que hoy no la podemos concebir, y eso fue parte de una lucha. Ahora, todos esos sectores, los sectores más conservadores de la Iglesia, los sectores más conservadores de la economía, los sectores más conservadores del poder militar, los sectores más conservadores del poder sindical, estuvieron en cada uno de los gabinetes del gobierno de Menem. Cada ministerio representaba claramente los sectores corporativos que habían gobernado la Argentina. Digo, no se puede gobernar para los sectores rentísticos de la Argentina, los sectores financieros y para las pequeñas y medianas empresas, porque esto es incompatible. Por ejemplo, Aranguren en energía y minas, creo que es, ¿no? Esencialmente el que va a manejar la política de YPF, el ex CEO de la Shell. ¿Es compatible? Claro, acá esto es un ejemplo. Bueno, no es la primera vez que en gobiernos neoliberales o menemistas se recurren a figuras. Bueno, recordemos que Menem le entregó la economía a Bungibor. Rapanelli, Sogaray. Entonces, digo, nosotros vamos a trabajar desde el gobierno provincial para construir una relación con el gobierno nacional, porque a fuerza de ser sincero, no nos fue bien con el gobierno nacional, no ha habido obras importantes para la provincia de Santa Fe. Hoy estamos ante un momento importante porque hace pocos días salió un fallo trascendental para los intereses vamos a hablar en un ratito. De la provincia de Santa Fe. Ahora,
hubiera salido antes. Digo, con todo respeto al presidente de la Corte, algunos dicen, no, la Corte era contraria al gobierno nacional de Cristina. Ahora digo, esto es imposible. No, porque, digamos, si no hubiera tirado digamos, la postergación de este fallo. La postergación de este fallo favorece claramente a Macri y la salvó a Cristina Kirchner, ¿no? Sos un tipo joven pero con muchos años de política y militancia. A ver si nos ayudás a pensar por qué la gente estaba... coincidís con los colegas, con Mario, con Alejandra y con Tony, de que había esa onda de cambio, que había esa especie de hastío y que eso es lo que lo lleva al electorado a darle la presidencia a Macri. A ver, creo que se palpaba esta violencia discursiva, ¿no? Me parece que había una suerte de cansancio y a veces está esa sensación de la gente del cambio, un cambio absolutamente coacheado. El coacheo, digo, para que la gente sepa, es la preparación que se hace para hablar frente a las cámaras o hablar frente a la clase política, donde vos decís algo en función de los datos o los números o la encuesta y lo decís de una forma que generás empatía con el otro. No hay mayor empatía que la convicción, Osvaldo, y no hay mayor empatía que estar convencido de algo, porque cuando uno está convencido de algo, no habla como un pastor de la Iglesia Universal. Uno defiende convicciones, y si esas convicciones no venden en un momento determinado, no es cuestión de cambiar el discurso, porque todos tenemos datos, todos tenemos información, pero uno termina siendo un farsante de la política, y la verdad, con todo respeto al que piensa distinto, no está bueno. Entonces, me parece que hubo un cansancio, pero está sumado a un cambio coacheado de la política y del marketing, que no es, reitero, lo que a nosotros nos hizo algún tiempo, a muchos, a una generación, militar en política de la mano de Raúl Alfonsín. Jorge, la última. Hoy se presentó el presupuesto. Y uno ve que a la hora de decir, bueno, el Estado presente... ve que también el Estado presente hace crujir los bolsillos con propuestas de aumentos en los impuestos, en los tributos, que quizás puede ir a contramano de lo que eventualmente pueda proponer a nivel nacional. ¿Cómo se compatibiliza o cómo se convence a la gente de que el Estado está presente a través del financiamiento? Esto es parte de hablar en serio de cara a la gente. Nosotros creemos en el funcionamiento del Estado y el funcionamiento del Estado se hace con recursos. Se hace con posibilidades de endeudamiento, también lo decía creo que Mario, nosotros en la provincia estamos en nuestro más bajo nivel de endeudamiento y podemos recurrir al crédito público para obras de alto impacto generacional. Entonces, al ciudadano ratificarle que vamos a seguir construyendo un Estado que piense en el mediano y largo plazo, que se haga cargo de los desafíos que tenemos hacia futuro. Pero para esto tenemos que dar un debate de cara a la gente. Si no, reitero, estaríamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Hoy tenemos un fallo judicial que ha sido muy importante para la provincia de Santa Fe, que significa inmediatamente 6.000 millones de pesos de coparticipación al año. Entonces serían 400, 500 al mes, unos pequeños montos. Nosotros a su vez tenemos que coparticiparlo a los municipios y a las comunas, y hay una deuda histórica de 40.000 millones de pesos. Para que vos tengas una idea, estos 6.000 millones de pesos son 3 veces la autovía de la Ruta 19. Es práctica. Nosotros hoy llevamos un ejecutado, es decir, lo que efectivamente llevamos gastado en términos de obras de capital, de inversiones, cerca de 4.000 millones de pesos. Aproximadamente estamos ejecutando el 70 al 80% del presupuesto, de lo presupuestado en términos para obras públicas. Para gestionar bien, para hacerse cargo de las demandas de la gente, hay que tener algunas condiciones. Hay que tener una visión ideológica, no ser un farsante, tener proyectos, tener una mirada en el mediano y largo plazo, tener proyectos ejecutivos, porque si no, por más que tenga más recursos, no tenés claro la orientación que tenemos que llevar. Y en la provincia de Santa Fe hay un gobierno que no es del inmediatismo, que no es de la demagogia, que no es del populismo, que tiene calidad institucional, que tiene ambas cámaras en contra y que pudo dialogar. Digo, para que quizás el gobierno nacional no se pierda la perspectiva. Debería tomar nota de algunas cosas, porque tiene un contexto parecido. Tuvimos ambas cámaras en contra y dialogamos. Somos un frente
como lo es el gobierno nacional, con otra orientación, pero somos un frente y esto no fue un obstáculo para que tomáramos decisiones y nos hagamos cargo de la gente. Tenemos sindicatos en contra, pero siempre dialogamos y esto se llama calidad institucional, esto se llama cultura política, que es lo que a veces falta a nivel nacional. Gracias, Jorge, por estar esta noche. No, gracias a vos. Jorge Gen, el vicegobernador, hablando de todo, como siempre, y no rehuyendo a ninguno de los temas. Pausa y ya está con nosotros Domingo Rondina, el abogado constitucionalista, para hablarnos de este tema, ¿no? De lo técnico, de lo jurídico, que tiene que ver con esta resolución, este decreto de la Corte declarando la inconstitucionalidad de la detracción del 15% de la coparticipación a las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba.